venganza servida fría. Aun como 6 palabras redefinieron nuestra familia, imagina un día de acción de gracias que termina con una bofetada a un niño de 8 años. Pero lo que sucede después cambia para siempre a toda una familia. Solo 6 palabras son suficientes para redefinir todo lo que creías sobre perdón, fuerza y amor familiar. En el día que todo cambió, el sol de noviembre entraba por los ventanales de la casa en Sevilla con un resplandor dorado, iluminando los azulejos antiguos de la cocina y el comedor, mientras un aroma a pan recién horneado y aceite de oliva caliente se mezclaba con el olor dulce del turrón y las castañas asadas que vendían en la esquina. Era un día de acción de gracias, una tradición que habíamos adoptado de los Estados Unidos para celebrar en familia, pero que nuestra sangre española había transformado. El pavo había sido reemplazado por una paella llena de mariscos y verduras, y en lugar de calabaza, servíamos un flan casero de la abuela Carmen. Leo, mi sobrino de 8 años, corría entre las sillas con una energía inagotable. Sus risas, puras e inocentes, llenaban la casa, chocando con la tensión que, sin que nadie quisiera admitirlo, flotaba en el aire. Clara, su hermana de 12 años, lo observaba con ojos cansados pero protectores, como si ya llevara años cargando con la responsabilidad de moderar los pequeños desastres familiares. Mi hermano Javier estaba en la cocina, revisando el jamón, mientras murmuraba sobre cómo el gobierno local había subido los impuestos y cómo la vida no perdonaba a nadie. Mi padre, sentado con las manos cruzadas, parecía medio dormido, pero sus ojos seguían atentos a cada movimiento. Mi madre, Ana, cortaba verduras y de vez en cuando lanzaba miradas tensas, como si quisiera advertir a todos de que cualquier chispa podría encender la tormenta. Leo, gritó Clara, mientras el niño tropezaba cerca de la mesa, derramando un poco de vino sobre la blusa de su prima pequeña. El sonido del líquido golpeando la tela fue un presagio de lo que estaba por venir. Javier, que ya estaba al borde de la paciencia, reaccionó de manera impulsiva. En un instante que pareció eterno, levantó la mano y dio una bofetada que resonó por toda la casa. Leo se quedó inmóvil, con la mejilla roja y lágrimas que brillaban en sus ojos. Su respiración temblaba, pero no gritaba. No sabía cómo reaccionar, y su mirada se fijó en mí, suplicando comprensión y apoyo. El silencio se volvió absoluto. Todo el mundo contuvo la respiración. A nadie hablaba, ni siquiera los pájaros que se escuchaban por la ventana. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que si gritaba o me lanzaba sobre Javier, solo empeoraría la situación, pero algo dentro de mí se negaba a dejar pasar aquel momento sin un aprendizaje. Entonces, con voz temblorosa pero firme, Leo dijo 6 palabras que nadie esperaba: te perdono, pero no olvido. Las palabras flotaron en el aire, densas y potentes, y de repente, todo cambió. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su hijo. Mi madre soltó un suspiro largo, como si de repente comprendiera la magnitud de lo ocurrido. Mi padre, siempre rígido y distante, apoyó la cabeza sobre la mesa, incapaz de pronunciar palabra. Ana, mi hermana, me miró con lágrimas en los ojos, y en su mirada vi que entendía que algo profundo había sucedido. Ese instante marcó el inicio de un cambio que transformaría nuestra familia para siempre. Lo que comenzó como un momento de ira y vergüenza se convirtió en la semilla de la reflexión, del aprendizaje y del perdón. La semilla del cambio. Los días que siguieron a aquel fatídico mediodía, en Acción de Gracias, estuvieron marcados por un silencio pesado en nuestra casa. Cada habitación parecía cargada de pensamientos no dichos. Los olores familiares, el café recién hecho, el pan caliente, el aroma a castañas asadas del mercado, ya no eran simplemente confortables. Ahora parecían recordatorios de lo ocurrido. Leo se movía con cautela, como si la bofetada de su padre hubiera dejado una marca invisible en todo lo que tocaba. Cada vez que Javier pasaba cerca, bajaba la mirada o se aferraba a un juguete, buscando seguridad. Clara, siempre protectora, se convirtió en un pequeño escudo emocional, interceptando cualquier comentario brusco que pudiera surgir en la casa. Mi hermana Ana comenzó a notar algo diferente en nuestro padre. Don Manuel, siempre rígido y autoritario,
ahora caminaba despacio por la casa, con las manos cruzadas detrás de la espalda, reflexionando sobre sus propios errores. A veces nos miraba mientras preparábamos la comida y parecía como si estuviera repitiendo mentalmente las 6 palabras de Leo. Te perdono, pero no olvido. Yo mismo me encontraba en un estado extraño de asombro. Nunca había visto a un niño transmitir tanta claridad emocional. ¿Cómo era posible que alguien tan pequeño pudiera enseñarnos lo que los adultos tardamos décadas en aprender? Su frase se había convertido en un espejo para todos nosotros, reflejando nuestra propia incapacidad para perdonar y asumir la responsabilidad de nuestros actos. Decidí que no podíamos dejar que este momento se desperdiciara. Esa tarde, después de comer, invité a toda la familia a sentarse en el salón. La luz del sol caía suavemente sobre los muebles de madera, y los azulejos de la chimenea brillaban con tonos cálidos. Comencé la reunión con voz calma. Todos hemos sentido lo que pasó el otro día. No se trata solo de un error, ni de una bofetada. Se trata de cómo respondemos a los errores, y tenemos una oportunidad de aprender y crecer como familia. Javier bajó la cabeza, incómodo, pero no dijo nada. Ana me miró con ojos llenos de esperanza, y mi madre asintió lentamente, como aprobando mis palabras. Leo, sentado en su sillita, me miró con sus grandes ojos oscuros y me regaló una pequeña sonrisa. No quiero que nadie se sienta mal, dijo Clara, con voz firme para su edad, pero necesitamos hablar, necesitamos escucharnos. Lo que siguió fueron horas de conversaciones pausadas, entrecortadas por lágrimas, silencios y susurros. Cada miembro de la familia compartió lo que sentía. Ana habló de su miedo a que la familia se rompiera por un momento de ira. Mi madre expresó su tristeza por no haber intervenido antes. Mi padre admitió que a veces su orgullo le impedía ver el daño que causaba. Javier, con dificultad, reconoció su error y cómo su reacción había afectado a todos. Leo y Clara compartieron sus miedos y su dolor. Y al final, la frase de Leo volvió a surgir, como un mantra ante: perdono, pero no olvido. Al terminar, algo había cambiado. El aire en la sala se sentía más ligero. No era que el conflicto hubiera desaparecido, era que ahora todos entendíamos que había espacio para aprender de los errores. La semilla del cambio había sido plantada. Al día siguiente, llevé a Clara y Leo al mercado de Triana. Entre los puestos de frutas y verduras, los naranjos y los colores vivos de los azulejos, hablábamos de cosas pequeñas en la escuela, los amigos, los juegos. Pero también surgió la reflexión. Clara dijo: creo que papá nos está escuchando de verdad. Ahora, las palabras de Leo han sido como un rayo que iluminó todo. Leo asintió con seriedad. Si todos aprendemos a perdonar sin olvidar, podemos hacer que nuestra familia sea más fuerte. Ese momento, mientras paseábamos por las calles empedradas y sentíamos el sol de otoño en la piel, me hizo darme cuenta de algo profundo. La verdadera fuerza de la familia no radica en la ausencia de errores, sino en la capacidad de transformarlos en aprendizaje y unión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. La bofetada de Javier no había destruido a nuestra familia. Había iniciado un proceso que, con paciencia, podría convertirnos en personas más conscientes, más fuertes y más unidas. Los retos del perdón. El frío de diciembre se filtraba por las rendijas de la ventana de la sala, pero dentro de la casa el aire estaba cargado de tensión. Aunque la bofetada había quedado atrás, sus efectos se mantenían como un fantasma silencioso entre nosotros. Cada miembro de la familia cargaba con emociones no expresadas, culpa, miedo, rabia contenida y una sensación de vulnerabilidad que nadie quería admitir. Javier se encerraba a menudo en su despacho, revisando facturas y correos de trabajo con manos temblorosas. Su orgullo, siempre dominante, ahora se enfrentaba con la culpa de haber lastimado a su hijo. A veces lo veía desde la sala, sentado con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo, y me daba la impresión de que estaba intentando entender algo que nunca había aprendido. ¿Cómo un niño podía tener más claridad emocional que un adulto? Mi madre, por su parte, pasaba horas en la cocina, lavando platos o preparando tés, como si cada movimiento mecánico pudiera lavar también sus preocupaciones. Cada tanto,
sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas, y el aroma del té de hierbabuena que preparaba parecía mezclarse con su tristeza. Ana estaba agotada emocionalmente. Se movía entre la cocina y la sala, ayudando a todos, pero también escuchando sus propios miedos. ¿Podremos realmente sanar esto? ¿Seremos capaces de reconstruir la confianza? Sus pensamientos eran un río constante de preocupación y esperanza. Yo sabía que era el momento de actuar. No podía permitir que la culpa y el orgullo destruyeran lo que Leo había empezado a reconstruir con sus 6 palabras. Javier, dije una tarde mientras caminábamos por el parque de María Luisa, necesitamos hablar. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada y hojas secas. Las fuentes burbujeaban suavemente, y los naranjos desprendían un aroma que parecía limpiar la tensión que nos rodeaba. Javier frunció el ceño y me miró con desconfianza. No sé si quiero hablar, dijo con voz baja, casi un susurro. No se trata de hablar para disculparte, ni para excusarte, le expliqué. Se trata de entender lo que pasó, de enfrentarlo y de aprender. Leo solo quería jugar. No hay nada más que aprender de su error, pero nosotros tenemos que aprender de los nuestros. Javier se quedó en silencio, mirando los caminos de tierra del parque. Caminamos entre los árboles, sin decir palabra por un rato. Pude notar cómo su respiración se calmaba, cómo sus hombros tensos empezaban a relajarse, y cómo su orgullo empezaba a ceder ante algo más poderoso. El miedo a perder a su familia. Nunca quise. Comenzó, pero se detuvo, tragando saliva. Nunca quise lastimarlo. Me siento avergonzado. Lo sé, le respondí. Todos cometemos errores, pero el perdón no es solo para León, es también para ti. Por primera vez en mucho tiempo, Javier comenzó a abrirse. Sus palabras, lentas y vacilantes, expresaban su arrepentimiento, pero también una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante nosotros. Habló de su infancia, de su propio padre, de cómo los golpes y los gritos habían marcado su manera de reaccionar. Habló de su miedo a repetir los errores de su padre con su propio hijo. Mientras escuchaba, comprendí que este era un momento crucial. El perdón no era solo un regalo de Leo, era un regalo para toda la familia. Cada lágrima que caía en ese parque sembraba una semilla de transformación. Cuando regresamos a casa, noté un cambio sutil en la atmósfera. Ana me sonrió levemente, como agradeciendo que finalmente alguien hubiera abierto el camino para que Javier pudiera hablar. Mi madre nos miró desde la cocina con ojos brillantes, y pude ver que entendía estábamos en el camino hacia la sanación. Esa noche, mientras Leo dormía, Clara se acercó y me susurró. Creo que las palabras de Leo hicieron más que una bofetada, que un regaño o un grito. Él nos enseñó a todos algo que no habíamos aprendido en años. Sí, le respondí, la verdadera fuerza no está en castigar, sino en transformar. Y así, lentamente, la familia comenzó a comprender que el perdón era un proceso, no un evento, que la reconciliación no era inmediata, sino construida día a día, con paciencia, honestidad y coraje, y que la semilla del cambio, plantada por un niño de 8 años, podía crecer hasta sanar heridas que llevábamos décadas arrastrando. La fuerza de la familia. El invierno sevillano tenía un brillo especial. El sol entraba bajo por las ventanas, iluminando los suelos de azulejos con tonos cálidos, mientras el aroma de la naranja y del incienso de la iglesia cercana se filtraba por la casa. En el interior, algo había cambiado. Las cenas familiares ya no estaban marcadas por tensiones invisibles o reproches velados. Había risas, sí, pero también momentos de silencio cómodo, llenos de comprensión y respeto. Leo seguía siendo nuestro pequeño maestro. Sus 6 palabras habían dejado de ser un evento aislado para convertirse en un mantra que repetíamos en nuestro día a día. Te perdono, pero no olvido. Cada miembro de la familia comenzaba a aplicar esa filosofía en su vida diaria. Javier aprendió a contener su orgullo y a escuchar antes de reaccionar. Mi madre aprendió a expresar sus emociones sin culpar, mientras Ana comenzaba a confiar más en su capacidad para mediar. Incluso Clara, que había estado cargando con responsabilidades más grandes de las que le correspondían, aprendió a relajarse y a disfrutar de su infancia mientras apoyaba a su hermano. Un sábado por la mañana,
Decidimos salir a pasear por Triana. Las calles empedradas estaban llenas de vida. El olor a churros recién fritos, a café caliente y a pan crujiente nos rodeaba. Los vendedores ambulantes ofrecían azahar, recuerdos y pequeñas artesanías. Leo corría adelante, mientras Javier y yo lo seguíamos, aún un poco inseguros sobre cómo comportarnos sin arruinar la armonía que habíamos conseguido. Papá, ¿puedo mirar los caballos?, preguntó Leo señalando un carruaje en la plaza. Javier asintió, sonriendo, y en ese momento algo se rompió dentro de él, a la culpa. La rigidez y la frustración que había cargado durante días comenzaron a disolverse en la alegría de su hijo. De regreso a casa, nos sentamos a la mesa para una comida simple: tortilla de patatas, pan recién horneado y un poco de jamón ibérico. Durante la sobremesa, cada uno compartió algo positivo de la semana. Mi madre habló de cómo había aprendido a pedir ayuda cuando se sentía abrumada. Ana mencionó que había resuelto un conflicto en el trabajo de manera más calmada. Javier confesó que había logrado controlar su reacción ante un problema en la oficina. Leo sonrió diciendo que había enseñado a su amigo en la escuela a pedir perdón cuando se equivocó. Esa cena, aparentemente sencilla, se convirtió en un ritual de gratitud y crecimiento. Cada uno de nosotros estaba aprendiendo que la verdadera fuerza de la familia no estaba en evitar los conflictos, sino en enfrentarlos y crecer juntos. Una noche, mientras la luna iluminaba los balcones de Triana, Clara y Leo se sentaron en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Leo, tus palabras cambiaron todo, dijo Clara. Todos estamos intentando ser mejores, gracias a ti. Leo sonrió con humildad. Solo quería que nos escucháramos y nos entendiéramos. A veces no hace falta gritar para enseñar algo importante. Ana, desde la cocina, escuchó la conversación y se emocionó. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que nuestra familia había encontrado un equilibrio, un espacio donde las emociones podían expresarse sin miedo y donde cada error podía transformarse en aprendizaje. La vida nos enseñó que la reconciliación no es un evento único, sino un proceso constante. Cada conversación honesta, cada gesto de paciencia y cada acto de perdón se convirtieron en ladrillos que reforzaban nuestra unión. El mantra de Leo seguía presente en cada acción en Te perdono, pero no olvido. No era un recordatorio de dolor, sino un recordatorio de que la fortaleza, la claridad y la compasión podían superar cualquier error. Cada miembro de la familia, incluso en sus momentos de duda, se esforzaba por vivir según esa filosofía. Y la casa que antes había sido un lugar de tensión, ahora vibraba con esperanza, respeto y amor. La venganza que nos transformó. Era un día de acción de gracias, un año después de aquel mediodía que cambió nuestra familia. Sevilla estaba bañada por un sol dorado que iluminaba los tejados y las callejuelas del centro, y el aroma de naranjas y pan recién horneado llenaba el aire. La ciudad, con su mezcla de historia, modernidad y vida cotidiana, parecía acompañar nuestro propio renacimiento familiar. Dentro de nuestra casa, la escena era distinta. La mesa estaba puesta con esmero, una paella humeante en el centro, pimientos asados al lado, pan recién salido del horno y un pequeño postre de turrón para cerrar. Lo que antes habría sido un evento tenso, estaba ahora cargado de calma, respeto y anticipación. Cada miembro de la familia se movía con naturalidad, con sonrisas genuinas, aunque cargadas de la memoria de lo que habíamos vivido. Javier, mi hermano, estaba sentado junto a Leo. Durante meses había trabajado en controlar su temperamento, en aprender a escuchar y a reconocer sus errores, sin dejar que el orgullo se interpusiera. Mientras servía la paella, sus ojos se posaron en su hijo, y vio algo que no había notado antes: la fuerza silenciosa que se escondía en la mirada de un niño que había sufrido y perdonado al mismo tiempo. Leo levantó la vista y, sin decir palabra, simplemente sonrió. Era una sonrisa que contenía toda la tristeza pasada, la comprensión del presente y la esperanza del futuro. Javier, conmovido hasta los huesos, se inclinó ligeramente hacia él y dijo en voz baja: «Gracias, hijo. No sé si alguna vez podré devolverte todo lo que me enseñaste». Mi madre, Ana, mi hermana y Clara nos observaban. Cada uno de nosotros sentía la misma mezcla de emociones: alivio, orgullo, gratitud
y asombro ante cómo un niño de 8 años había redefinido la dinámica de toda la familia, con solo 6 palabras ante perdono. Pero no olvido, era la venganza más fría y más poderosa que jamás habíamos experimentado. No había humillación, ni castigo, ni malicia. Había claridad, firmeza y verdad. Había enseñado a todos nosotros que la fuerza no está en el daño, sino en la transformación. Durante la sobremesa, compartimos historias del último año. Cada uno habló de cómo había cambiado. Javier comentó cómo ahora podía enfrentarse a los conflictos del trabajo sin perder el control. Mi madre compartió cómo había aprendido a pedir ayuda y expresar sus emociones sin culpa. Ana habló de cómo la paciencia y la escucha activa le habían permitido fortalecer sus relaciones con amigos y colegas. Clara y Leo relataron cómo habían enseñado a sus amigos a pedir perdón y asumir responsabilidades. Cada palabra y cada historia estaba impregnada de una lección de vida. El perdón, la comprensión y la resiliencia podían transformar incluso los errores más dolorosos en fuerza y crecimiento. Al caer la tarde, nos sentamos todos en el balcón, viendo cómo el sol se ocultaba tras los tejados de Triana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en los azulejos y creando un brillo cálido que llenaba nuestra terraza. Leo levantó su vaso y dijo, con la seriedad que ya no parecía tan pequeña, por nuestra familia. Todos levantamos nuestros vasos, y en ese instante comprendimos algo profundo. La verdadera fuerza de una familia no está en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de superarlos juntos, con amor, paciencia y perdón. Javier, con la voz quebrada por la emoción, añadió, nunca olvidaré estas palabras. Leo, me enseñaste algo que ningún adulto podría haberme enseñado. Aunque la venganza más poderosa es la que transforma, no destruye. En ese momento, entendimos que la verdadera venganza no consiste en hacer daño, sino en mostrar fortaleza, claridad y perdón, y que el amor y la unidad podían surgir incluso de los momentos más dolorosos. Así, la bofetada de un adulto se convirtió en la lección más poderosa que un niño podía enseñarnos. Y nuestras 6 palabras familiares, te perdono pero no olvido, continuaron guiando nuestra vida, recordándonos que cada conflicto es una oportunidad de crecer, cada error es un maestro, y cada acto de perdón es un puente hacia un futuro más fuerte y unido. Mensaje final, la fuerza de la familia no reside en evitar los conflictos, sino en transformarlos en aprendizaje, resiliencia y amor incondicional. Las heridas pueden sanar, los errores pueden convertirse en lecciones y sobre todo, el perdón puede redefinir todo lo que creíamos inmutable.